a qué es monoprogramación, o sea, sistemas operativos antiguos, que no tienen intercambio de paginación. Ya les había dicho que estos conceptos los vamos a ver más adelante. MS2 es un Microsoft OS, es uno de los que trabajaba solamente con un programa a la vez, una tarea a la vez, un usuario a la vez, monoprogramación, de tal forma que la memoria, que está aquí, se cargaba con el sistema operativo una parte y la otra parte era para el usuario, un solo programa. No existía alt tab, sino que uno ejecutaba algo y tenía que esperar a que termine para que ejecutar lo demás. Por ejemplo, ¿pueden ver mi pantalla Windows? Sí. Entonces, vamos a suponer que estoy en una computadora DOS. Mi DOS me hubiese mostrado no tengo limitación de la pantalla. Problema, es porque es máquina virtual. Bueno, la idea era tratar de hacer de que esto sea el centro. Algo así. Entonces solo tenemos DOS. Si teníamos disco duro aparecía esto. Yo voy a ejecutar un programa, un comando, y mientras no me devuelve el prompt, no puedo hacer nada. Eso es monotarea. Entonces puede tardarse un montón, puedo ir a tomar un café, mientras tanto no puedo hacer nada en la computadora. Esto podría ser que estaba imprimiendo, podría ser que estaba procesando algo, no importa. Esto es monoprogramación. ¿Está bien? Entonces, fíjense que no ha acabado, aún no ha acabado, y mientras no acabe, yo no puedo realizar una segunda tarea. Entonces, esta forma más simple de entender lo que es monoprogramación. En las máquinas actuales, aparte de ser interfaces gráficas, son multiprogramación. Y puedo hacer varias cosas a la vez. Unix siempre ha nacido de esta forma, Linux se deriva de eso, y Windows actualmente trata de emular, o trata de manejar la multiprogramación, no es que lo trate, y ya lo hace, aunque todavía tiene algunos problemas porque se basaba en DOS. Voy a interrumpir esto. Acabo de interrumpir y otra vez tengo el prompt. ¿Está bien? Voy a ver de abrir un Windows XP. Pero para mostrarles otra cosa. Les había mostrado en el texto que todo esto era la memoria. Una parte la estaba ocupando el sistema operativo y la otra se ocupaba por el usuario. Con Windows esto es 640K, nada más. No puede direccionar, perdón, con DOS no se puede direccionar más que 640K. Si yo ejecuto el programa mem, igual, me dice 640K disponibles para DOS. Pero si yo veo la versión, no es DOS, es Windows XP. Sin embargo, pese a toda la propaganda que hace Microsoft y que dice que Windows XP ya no está escrito sobre DOS, sino que está escrito sobre Windows NT, que es un código totalmente diferente, acabamos de ver, eso está demostrando, que Windows XP sigue reportando DOS. Han quitado este programa de los Windows por encima del XP, Windows Vista para arriba, pero no implica que hayan quitado esta relación de DOS. Entonces, esta máquina tiene más memoria que 640K. Aquí justamente me está mostrando la memoria que se llama extendida. Microsoft, para que Windows reconozca la memoria por encima de los 640K, ha creado un concepto de memoria extendida, que se da por un archivo llamado highmem.sys, high memory, de ahí viene. ¿Bien? Y esto parte desde las primeras versiones de DOS, cuando ya se tenía 1 mega de RAM, por ejemplo. 2 megas de RAM, 4 megas de RAM, superiores a 640K. Vamos a ver otra cosa. DOS tenía 3 archivos. El archivo que me permite hacer cualquier comando
es el command.com, el que me permite ejecutar cualquier comando. Aquí tengo todos los comandos. Este vendría a ser como la interfaz de usuario, mi command.com. Pero vendría a ser una de las funciones que es la máquina virtual o la interfaz entre el usuario y la máquina. ¿Se acuerdan? Esta sería mi interfaz. Y la otra es la administración de archivos, la administración de recursos, perdón. Para administrar recursos se tienen otros dos archivos. Uno que se llamaba Input-Output System, io.sys normalmente. En español vendría a ser entrada-salida.sys. El otro archivo era el ms2.sys. Entonces teníamos tres archivos. Si yo veo con debug este comando, se va a dar cuenta que me muestra estos tres archivos que le estoy diciendo. Aquí está el io.sys, el ms2.sys y va a estar el command.com. Aquí está el hymen, que me habilita memoria alta, por encima de lo que está haciendo. Entonces, MS2 es residente en la memoria más alta. Bueno, simplemente para corroborar. No nos interesa mucho entrar en ese detalle. Esto es monoprogramación. Una parte de la memoria está ocupada por el sistema operativo y otra parte por un programa de usuario. Ahora bien, en la actualidad manejamos técnicas de asignación dinámica de memoria, donde estamos utilizando la multiprogramación. La multiprogramación implica que ahora la memoria que tenemos puede ser compartida por muchos programas de usuario o hasta por muchos usuarios. Eso significa multiprogramación, multitarea, multiusuario. En contraposición a monotarea, monoprogramación, monousuario del DOS. Entonces, tenemos tres formas de trabajar. La primera es con particiones fijas. Tenemos la memoria y vamos a dividir en pequeñas partes de un tamaño fijo. No de un solo tamaño, sino de un tamaño fijo. ¿Qué implica esto? Que vamos a manejar como si fuese una matriz, filas, columnas. También podemos utilizar esta matriz, pero con particiones variables. O estas particiones variables pueden dividirse en potencias de 2, binarias. Veamos la primera, particiones fijas. En este caso, estamos dividiendo la memoria en una situación inicial con pequeños pedazos de distinto tamaño. Aquí están los tamaños. 160, 60, 90, 90, 90, 180. Son los tamaños que hay. Y todo esto es los únicos pedazos que tenemos para repartir. A necesita 140, entonces va a utilizar el espacio o el tamaño de 160 y nos va a sobrar 20. B va a utilizar el espacio de 30, perdón, necesita 30, va a utilizar el espacio de 60, nos sobra 30. Y así sucesivamente se llena. Resulta que G necesita utilizar la memoria y necesita 80, pero no hay ese espacio. Coincidentemente, C termina su trabajo. C había pedido 70, aunque había ocupado 90. Entonces, cuando C termina de ocupar de hacer su trabajo y libera G, puede utilizar ese espacio y va a quedar 10. Estos sobras, estos saldos que no son reutilizables, se llama fragmentación interna. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra en las partes azules, justamente en una línea de tiempo, cómo está sobrando estos espacios de cada hueco que tenemos, huecos de diferente tamaño. Aquí se libera, termina C, libera todo el hueco, y G puede ocupar ese hueco, aunque deja un sobrante. Esos sobrantes son la fragmentación interna. Ahora veamos que también puede existir fragmentación externa. Cuando el hueco que se genera, por ejemplo aquí en el caso de 90, no sirva para ejecutar otro proceso. El proceso G necesita 100, entonces no cabe dentro de este hueco de 90. Eso se llama fragmentación externa. Las particiones pueden ser variables. Partimos de la situación donde tenemos 360K de espacio inicial. A ocupa 40, nos sobra 320. B ocupa 80, nos sobra 240. C ocupa 115, nos sobra 125. Y así sucesivamente.
hasta que nos sobra 10, fragmentación externa. Este hueco es difícil de utilizar. B termina, libera 80, pero no puedo tener 80 más 10, porque estos dos huecos libres no están juntos. Así que voy a tener dos huecos de 80 y 10. F necesita para ocupar 60, así que voy a ocupar el hueco de 80, va a sobrarnos 20, y nos sobra dos huecos de 20 y 10, y así sucesivamente podemos ir trabajando. Aquí vemos una línea del tiempo, donde podemos ver como blanco el espacio o hueco disponible, que se va a estar siendo más pequeño cada vez. Aquí está solamente con 10, B termina, libera, y F puede ocupar. Ahora tengo dos huecos, uno pequeño por aquí y uno mucho más pequeño abajo. A termina, me genera tres huecos. G puede ocupar ese espacio de A, también tiene un hueco. C termina, pero cuando C termina, el hueco que libera C está en forma contigua al hueco que estaba ocasionando F. Entonces este hueco es un hueco mucho más grande, al cual puede entrar H, luego puede entrar I y así sucesivamente. Esto se llama fragmentación externa, a diferencia de la fragmentación interna que hemos visto en el anterior esquema. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Cómo es que ubicamos estas solicitudes en los huecos? Se llama colocación o asignación de espacio. Y para esto existen 4 algoritmos: First Fit, Next Fit, Best Fit y Worst Fit. ¿Está bien? Habíamos hecho ejercicios con First Fit, empezamos siempre desde el principio, Next Fit desde la siguiente colocación, Best Fit colocándolo al mejor espacio y Worst Fit con el peor. Vamos a hacer otro ejercicio ahora. ¿Qué más? No sé si esta es mejor que... Vamos a ver si esta pizarra es mejor que la otra. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, Inge. Sí, Ok. Aquí voy a suponer que tengo, creo que con este de hecho, no me acuerdo. Voy a suponer que tengo 100, 30, 80, 50, 90. Distintas solicitudes de memoria. Estos son K, 100K, 30K, etcétera, etcétera. Entonces, aquí voy a colocar First Fit. Next Fit. Best Fit. Y Worst Fit. Y los tamaños que yo tengo como huecos van a ser, a ver, 70, 10, 50, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Entonces aquí hago mi diagrama, una línea pésima, que me represente estos huecos. Cabe recalcar que estos huecos no son contiguos, no están uno junto a otro, están dispersos. Por eso es que no puedo colocarlos, están como nuestro ejemplo aquí. Este es un hueco, aquí. Este es un hueco, este es otro hueco y este es otro hueco. Tengo 3 huecos no contiguos. ¿Está bien?
100. ¿Dónde voy a colocar 100? First fit. ¿Dónde coloco el de 100? ¿Dónde asigno el de 100? En 110, Inge. Okay. Aquí tengo entonces 100 y me sobra 10. Me llega el 30. ¿Dónde coloco el 30? En 40. No. 70. First fit. Siempre empieza a revisar del principio hasta el final. Ah, ya, 70, Inge. 70. Okay. Aquí coloco 30 y aquí me sobra 40. 80. ¿Dónde coloco? 150. Y me va a sobrar 70. 50. ¿Dónde coloco? 150. No, ya no queda 150. 90. Pero ¿y el espacio vacío? Hay este espacio vacío, pero es de 70, no es de 150. Entonces vamos a ponerlo para poder reutilizarlo. Sí se puede reutilizar porque está en forma contigua. Entonces aquí nos queda 70, ¿verdad? Este hueco, vamos a ponerlo aquí arriba. Este hueco es de 70. Entonces, cuando nos toca ver el de 50, empezamos desde el principio. Y pues tendríamos que colocarlo aquí, 50. ¿Cuánto nos queda? 20. Tenemos el de 90, ¿dónde lo colocamos? En 90, Inge, al En el final. 90. Y aquí no tenemos nada de fragmentación. Analicemos ahora. Ufa, ¿qué pulso? Analicemos NextFit. Llega el de 100, ¿dónde colocamos? ¿Dónde colocamos? Llega el de 30, ¿dónde colocamos? En 70, Inge. No. En el NextFit, 150. exactamente. NextFit arranca desde la última asignación. Entonces aquí se colocaría. Más pequeñito vamos a ponerlo. 30. Y tuviésemos 120. 80, ¿dónde colocamos? En 120. En 120, porque justamente quedaría a continuación. Y nos sobraría 40. 50, ¿dónde colocamos? 90. En el de 90. Y nos sobraría otros 40. ¿Y el 90, dónde colocamos? No se puede. No se puede. ¿Qué tipo de fragmentación estaría ocasionando eso? Externa. Externa. Ok. Ustedes vayan haciendo los ejercicios de fragmentación interna y externa, por favor, y me van a dictar. Best fit, el de 100, ¿dónde coloco? 110. Entonces aquí tengo 100 y me sobra 10. 30, ¿dónde coloco? 40. Y me sobra 10. 80, ¿dónde coloco? 90. 90. 80 y me sobra 10. 50, ¿dónde coloco? 70. 70. Y me sobra 20. Y 90, ¿dónde coloco? 150. Y me sobra 50. No, 60. 60.
Muy bien. Vayamos a worst fit. Ok. Empezamos. 100, ¿dónde coloco? 150. Al hueco más grande. Entonces aquí coloco 100 y me va a sobrar 50. 30, ¿dónde coloco? ¿Dónde coloco el de 30? 110. 110. Al de 110. Entonces 30. ¿Me va a sobrar cuánto? 80. ¿Qué se vamos a poner? 80. 80, ¿dónde coloco? 90. Al de 90. 80. Y me va a sobrar 10. 50, ¿dónde coloco? Al de 80. Al de 80. Al de 80. 50 y me va a sobrar 30. 90, ¿dónde coloco? No puede entrar. Ya no puede entrar. No parece malo, pero bueno. Díctenme fragmentación interna y externa del primero. ¿Cuánto es la fragmentación interna? Esto es 40, ¿no? No sé por qué se me dio eso. Y nadie se ha fijado. 70. ¿70 sale? Tendría que ser 70, ¿no, Inge? Porque en 150 estamos reutilizando. No importa, pero lo que sobra es 20. Ah, entonces sí, 70. 170. No, 70, 70. 70 solamente. Ok. A ver. Es pésimo esto. Fragmentación interna, 70. Fragmentación externa, 40. en este segundo. Fragmentación interna, 90. fragmentación externa, 110. 0. Fragmentación interna, 110. fragmentación externa, 0. el último. Fragmentación interna, 90. fragmentación externa. 110. ¿Cuál es peor y cuál es mejor? El mejor, el best fit. Primero, porque A tiene fragmentación interna externa 0. Significa que todo ha sido atendido. Por ese lado podríamos entender que es mejor. Si solo analizamos fragmentación interna, first fit estaría con mejor valor. Pero implica que su fragmentación externa, que algo no ha podido ser utilizable. Entonces, los dos factores son importantes. Si todos son 0 en fragmentación externa, solamente se analiza interna. Pero si hay fragmentación externa, eso es lo importante. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Entonces dije, mientras menos fragmentación interna tengan, es mejor. Primero hay que analizar fragmentación externa, que estén fuera. Y luego la fragmentación interna. Fíjense este simulador, que ya no funcionaba. Cada proceso tiene un color y solicita una cantidad. Se puede, me imagino que se puede ver. Y solicita 7, por ejemplo. Y como es first fit, va a empezar siempre desde el principio, al primer hueco más grande. Ahora tenemos dos huecos, ¿no? Un hueco grande, un pequeño y uno más grande. Tenemos 3 huecos ahora. Solicita 10. ¿Dónde se va a colocar? Al principio. First fit siempre se coloca al principio. Aquí tenemos un hueco grande hasta aquí. Solicita 4, se va a poner aquí. First fit siempre se coloca al principio. Ahora tenemos 1, 2, 3 huecos al principio. Entonces, ¿cuál es el problema de first fit? ¿Cuál creen ustedes que es el problema de first fit? No usa todo el disco. No es disco, es memoria. A Ya memoria. algo que se usa demasiado se arruina.
Entonces solamente está usando la primera parte, principalmente la primera parte. Entonces es un gran problema. ¿Está bien? Vamos a poner best fit. Creo que esto no va a funcionar así. A ver, vamos a poner de nuevo. ¿Dónde está esto? Ahora sí. Vamos a poner best fit. ¿Se puede ver? Sí. Best va a buscar el mejor hueco, o sea, el hueco más pequeño donde pueda caber sin mucha fragmentación interna. Ahora tenemos dos huecos. Solicita 15, tenemos dos huecos. Dos aquí y un montón. Solicita 4. Solicita 14, siempre va a colocarse al final porque aquí tenemos solo dos. Libera rojo. Aquí tenemos dos huecos, 3 huecos. ¿No? Un hueco grande hasta aquí. Bueno, y con eso lo ha arruinado todo. Solicita 14, se puede colocar al final. Libera rojo. Tenemos 4. Si hay algo que sea 4, solicita 1, porque se va a colocar aquí. No porque sea first fit, sino porque aquí deja menos fragmentación interna. Solicita 8, se va a colocar aquí. Aquí tenemos 3. Libera el verde, tenemos 4. Solicita 3, se va a ubicar al principio. O sea, pero está buscando el hueco más pequeño, no porque empiece desde el principio. Solicita 2, no entra aquí, así que ha tenido que utilizar el hueco más grande. Solicita 11, va a tener que ponerlo aquí. Solicita 11, va a tener que ponerlo aquí. A continuación, solicita 5, lo mismo aquí. Libera el amarillo, uno de los amarillos. Aquí tenemos ya un hueco más grande. Solicita 10, lo más probable es que entre aquí. ¿Cuánto entra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Por qué no ha entrado aquí? Ah, bueno, habían 2 huecos y habían 3 huecos, este era el tercero. Está bien. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 huecos. Solicita 1, se va a ubicar al más pequeño. Libera celeste. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 huecos. Solicita 5. Entonces podemos ver que va a buscar el mejor. Pero analicemos el worst fit, que se supone que es el peor. En esos 2 minutos esperemos que pueda alcanzar a hacer la simulación correcta. Y van a ver que worst fit no es malo. Obviamente aquí va a buscar el hueco más grande. ¿Está bien? El hueco más grande es todo esto. Es una matriz, todo esto. Cuando empiece a ponerse liberados los del principio, ya van a existir 2 huecos. Aquí ha liberado solo 1, no nos sirve. Solicita 12, se va a ubicar al final. Este es el hueco más grande. Libera el amarillo. Aquí tenemos ya una buena cantidad. Solicita 1, se va a ubicar en el hueco más grande. Fíjense, no en este, sino en todo este. Libera el amarillo. Tenemos 1, 2, 3, 4 huecos. Solicita 14, se va a ubicar aquí. Libera el verde. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 huecos. Solicita 13, se va a ubicar aquí. Lo interesante va a ser cuando ya esté más o menos a la mitad de la memoria ocupada. Entonces va a haber huecos del mismo tamaño en la parte superior o huecos en la parte inferior. Esperemos que la randomicidad nos permita ver esto, porque lamentablemente fíjense que todo se está eliminando. Si se eliminan esos 2, volvemos a empezar. Solicita 4, el hueco de abajo es mucho más grande que el hueco de arriba y todavía está funcionando de esa forma. Ahora tenemos 3 huecos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, todo esto, 7. Va a llegar a la mitad cuando cubra más o menos por aquí. Y estos huecos sean más grandes que estos.
Va a liberar el azul, no nos sirve de mucho. La cosa es que libera estos de aquí arriba. Solicita 14. Todavía este es un hueco más grande. Libera rojo, ahora ya está mejor. Libera verde, ahora está mucho mejor. Solicita 14. Todavía este es más grande. Libera amarillo. Libera rojo. Libera celeste. Bueno, nos ha arruinado. Solicita 5, va a seguir siendo hueco más grande. Ahí puede ser ya. Solicita 6. Fíjense, se ha ubicado en el hueco más grande, que ahora es arriba, no es abajo. Y se está ubicando hasta que este hueco no sea más grande que este otro. Vamos a ver ahora, solicita 10, se ha ubicado abajo. Entonces, si se fijan, Worst Fit no es malo, nada más que está dando la oportunidad de tener la menos cantidad posible de fragmentación interna. Porque está utilizando espacios para que puedan reutilizarse. Yo creo que con esto está mucho más claro lo que había quedado pendiente la clase de ayer. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Duda? Ingeniero, en la clase de ayer no reutilizó los espacios, lo hizo directo. Ahora, esta sería la forma más eficiente de trabajar, ¿verdad? Si hay Así espacio, es. lo uso. Tenemos que reutilizarlos. Ayer, ¿por qué empezamos?